¿no? Que es, por lo tanto, tenemos que ser sumamente cuidadosos con el proceso legislativo, muy cuidadosos. Yo como legislador creo que pude lograr que se introdujera en la legislación que ya toda legislación, toda iniciativa de ley debe venir acompañada con su impacto presupuestario y debe de venir acompañada de cómo se va a financiar. Desafortunadamente, en este país, donde muchas veces no se cumplen, las iniciativas están llegando sin ese dictamen correspondiente de impacto presupuestario, que es fundamental. Cualquier país moderno, cada vez que legisla, ve cómo va a acomodar esa nueva legislación en términos de costo, ¿no? Esto es una cosa que nos preocupa. Ven aquí la gráfica de números de organismos descentralizados, ¿no? Cómo ha venido creciendo. Hay unas leyes que generan un gran costo a la administración, no es que no sean buenas o malas, pero generan costos. Por ejemplo, se legisló sobre la ley una nueva ley que fue la del servicio público de carrera. Ha sido una ley que generó más burocracia en lugar de menos burocracia, fue una ley mal planteada, porque normalmente todos los países OCDE se han venido saliendo de los servicios civiles de carrera. México, no, ahí va. Introdujimos un servicio civil de carrera que nos ha resultado ser sumamente costoso y eso ha elevado el costo de operación del gobierno. Otra, que qué bueno que lo tenemos, pero yo creo que tenemos que buscar cómo racionalizamos eso, ha sido curiosamente todo lo relacionado con transparencia y con toda la cuestión de entrega de información. Es una locura. A veces las solicitudes que llegan, a nosotros por ejemplo en alguna ocasión nos llegó una solicitud de información que hubieran significado entregarla $500,000 de pesos, ¿no? Entonces, porque tienes que poner a gente a trabajar, sacar copias, etcétera, ¿no? Entonces es sumamente costoso. Entonces voy ya a la cuarta pregunta. ¿Qué se puede hacer para elevar la eficiencia del gasto público? Bueno, pues creo que podemos hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque la eficiencia en el gasto público se construye, no es espontánea. O sea, hay actos deliberados que van generándola. ¿Y eso qué significa? Pues voy a compartir aquí con ustedes. Creo que para poder contribuir al crecimiento económico, la calidad del gasto público tiene que ser mejor, sus servicios públicos tienen que ser mejor, la educación pública tiene que ser mejor, los servicios de salud tienen que ser mejor, la seguridad tiene que ser mejor, seguridad en todos los sentidos tiene que ser mejor. De esa manera es como se contribuye al crecimiento económico. La otra, Francis ya lo mencionaba, si no hay coordinación entre los tres órdenes de gobierno, no va a haber tampoco un gasto público más eficiente. Está habiendo una gran duplicidad y triplicidad de gastos. No están quedando definidos claramente los papeles que debe hacer el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal. Hay gobernadores o jefes de gobierno que dan cosas que son muy loables, pero lo hacen sin legislación correspondiente, las introducen, ¿no? Y esto es una cosa que nos está afectando muchísimo. Luego la otra cosa, tenemos que cambiar nuestra concepción de cómo vemos las finanzas públicas. Yo una que he sugerido y que quiero compartir aquí con ustedes es que tenemos que ver las finanzas públicas en términos del balance patrimonial, no solo en términos de la diferencia del flujo entre ingreso-gasto, lo tenemos que ver cómo está haciendo, qué hace con el patrimonio que le estás encargando al gobierno. Aquí hay una pequeña formalita, ya mejor la pasamos a la gráfica, que es cuando estamos teniendo una acumulación o un déficit patrimonial. Esta gráfica aquí lo que muestra es para varios años la comparación del gasto de capital del gobierno, es promedio anual, y lo compara con el endeudamiento más los derechos de hidrocarburos. La diferencia entre lo que hemos gastado en capital, o es decir, hemos invertido, y esta suma de endeudamiento más derechos de hidrocarburos o utilización de la renta económica del petróleo, es lo que deriva las barritas rojas. Llevamos 29 años con déficit patrimoniales. O sea, en lugar de acumular patrimonio, estamos desacumulando y nuevamente estamos ahora acrecentando ese déficit. Así no se puede crecer, es imposible. Vean, ya vamos en 4.4% del PIB, en lugar de tener 4.4% del PIB adicional para poder invertirlo. La historia de México hubiera sido totalmente diferente si en lugar de consumirnos la herencia o este gran premio que nos dio la naturaleza, lo estuviéramos invirtiendo. Pero
la decisión ha sido preferir usarlo para el consumo, ¿no? Gobiernos populistas, etcétera, ¿no? Entonces esto no nos ayuda. Otra cosa que nos puede ayudar muchísimo para incluir eficiencia al gasto público es aclarar lo que debe y no debe hacer el gobierno. Pero eso es una cuestión clarísima, porque ustedes que están en el sector privado necesitan reglas claras, necesitan dónde van a poder participar, dónde no van a participar, dónde el gobierno lo tiene que hacer y por lo tanto eso que hace el gobierno les va a ayudar a ustedes a potenciar su actividad. Respeto absoluto al marco jurídico, y no estoy diciendo por parte del sector privado, es por parte del sector público. Las administraciones públicas no están respetando el marco jurídico. Un ejemplo clarísimo es ayer, en la aprobación de la ley de ingresos, ajustaron el precio del petróleo, cuando ya existe una fórmula establecida en la ley que marca cómo debe hacerse. Entonces, olímpicamente crece el precio del petróleo $6 por barril. Eso lo único que va a introducir es una gran incertidumbre, es decir, más ineficiencia en el ejercicio del gasto público porque va a implicar eventualmente un recorte del gasto. Tenemos que planificar mejor las políticas públicas. ¿Esto qué significa? Es que el gobierno no puede improvisar. Y planificar políticas públicas significa desde determinar prioridades, identificar los problemas, identificar y por lo tanto claramente cuáles son los objetivos y cuáles son los instrumentos que se disponen para poderlos lograr. La otra es dar transparencia al gasto público. El gasto público, no porque nos entreguen gran cantidad de documentos, es más transparente.